106.5. 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este jueves 22 de febrero 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Herrero, Joselito Félix. Buenos días en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patillo, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal y buenos días al equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas. Y bueno, me tomo un minuto para felicitar a Juliana, mi hija menor, que ayer pues recibió la certificación como miembro de la National Junior Honor Society, que es la asociación de estudiantes de honor de los Estados Unidos de América. Y esto pues se debe a su historial en el cuadro de honor de su colegio, a las altas calificaciones, pues vinculadas con el trabajo social y una serie de cosas que la verdad nos hacen sentir muy bien con nuestra niña. Así es que nuestras felicitaciones y que siga pues creciendo y siendo la persona que es ella. Así es que también quisiera pues expresar las condolencias al comunicador de La Romana, Mártires Mercedes. Él produce un programa en La Romana, de la televisión, que se llama El Huracán Informativo. Lamentablemente, ayer en un accidente de tránsito, su hija de 34 años resultó muerta, Marilyn Mercedes Batista. Así es que lamentamos mucho esta situación por la que está atravesando el comunicador Mártires Mercedes y su familia en la ciudad de La Romana, Amaury Saibar. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, miren, el doctor Nelson Rodríguez Monegro, en la entrevista que concedió al Sol de la Mañana, pues al día siguiente de conocerse su renuncia y su sustitución, fue pues muy crítico y adelantó que no iba a aceptar la designación como asesor del Poder Ejecutivo en la misma materia en la que él era director del Servicio Nacional de Salud. Y habló de las cosas que obstaculizaron su gestión y que le llevaron a la renuncia. Pero hoy tenemos la carta de renuncia de Nelson Rodríguez Monegro. En la carta que él dirigió al presidente de la República, que era la carta que estaba dando a conocer el lunes cuando el Sol de la Mañana dio la primicia de que se había producido esta renuncia. Honorable señor presidente, desde el momento en que me confirió el honor de dirigir el Servicio Nacional de Salud, SNS, tenía pleno conocimiento del gran desafío que significaba asumir tan compleja tarea. A partir del año 2006 he estado vinculado
públicamente al sector salud, desempeñando una diversidad de funciones en el ámbito de la formación y ejecución de las políticas sanitarias. Dichas funciones las he ejercido bajo las grandes debilidades del sistema, pero también teniendo en cuenta las oportunidades de mejora, con una visión integral y la voluntad política para hacer las cosas que se deben hacer. Previo a mis funciones, me he desempeñado como subsecretario de Salud Colectiva, subsecretario de Atención a las Personas, director de Fortalecimiento y Desarrollo de las Redes del Servicio de Salud y coordinador de la formación de protocolos de atención. Además, he sido representante del Ministerio de Salud Pública ante el Consejo de Ministros de Centroamérica, vicepresidente en funciones del Consejo Dominicano de la Seguridad Social, presidente en funciones del Consejo Nacional de Salud, presidente del mecanismo del país para el Fondo Mundial de la Malaria, el VIH-Sida y la tuberculosis, representante del Ministerio de Salud en el Consejo de la Organización Mundial de la Salud, entre otras funciones. En toda mi trayectoria en el sector público vinculado a la salud, he dejado impronta de mi comportamiento y del compromiso de estar apegado a los mejores intereses del país y de la población. De modo que quien me conoce sabe de mi forma de proceder intransigente con el cumplimiento del deber y las responsabilidades, el manejo transparente de los fondos públicos e intolerante a los hechos de corrupción. Por otro lado, siempre he tratado de marchar hacia el alcance de objetivos concretos y metas establecidas. Siempre desde mi inicio como simple médico, director del hospital o director provincial de salud, he andado contra la corriente. Incluso cuando tuve la oportunidad de ejercer funciones como representante legislativo en la Cámara de Diputados. En ocasiones me han dicho, no eres un hombre del sistema. Ello me satisface, puesto tengo fiel convicción de que el sistema hay que cambiarlo de arriba a abajo. Sin embargo, esto solo es fácil decirlo. En la política se necesita el coraje y la determinación de provocar transformaciones estructurales, lo cual necesariamente implica afectar diversos intereses. Pero si se tiene el compromiso, el empoderamiento y las agallas bajo el entendido de que buscamos genuinamente el bienestar colectivo, se puede. No importa el costo político en el corto plazo. Luego vendrá el reconocimiento de la sociedad y la gratitud de las próximas generaciones. Reconozco las grandes presiones que debe tener por mi accionar. Estoy consciente que con el mismo he afectado intereses personales, políticos y económicos. Incluso, señor presidente, reconozco las presiones que debe tener desde nuestro propio partido, y es que mi conducta no es compatible con el clientelismo o la demagogia. Lamentablemente existen compañeros que solo ven al funcionario en la medida que éste corresponda a sus intereses personales o cercanos, no en función de contribuir al bienestar de la población. Dado que mi designación es por periodo de 4 años, el mecanismo para sustitución antes de completar dicho periodo implica una evaluación de mal desempeño por parte del Consejo Nacional de Salud al finalizar dicho periodo, lo cual resulta poco probable. Resta como alternativa la renuncia. Todo ello de conformidad con la ley número 123-15, pues sirva la presente comunicación como renuncia a la función de director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud. Me voy con la satisfacción de haberlo intentado, de buscar formas y métodos diferentes para lograr resultados diferentes. Dejo al Servicio Nacional de Salud avanzado en el espacio institucional, en transparencia, con recursos humanos
más comprometidos, con procesos claros de mejora en la dirección y administración hospitalaria, con un cuidado esmerado de cada uno de los fondos públicos manejados y una política de recursos humanos hasta ahora manejada al margen del clientelismo, cimentada en necesidades reales. Muchas cosas más se han hecho, pero se haría demasiado extensa la presente comunicación. Esta es entonces, señores, la comunicación mediante la cual el doctor Nelson Rodríguez Monegro renunció el pasado lunes del Servicio Nacional de Salud y después fue sustituido. En esto yo creo que sí, que el doctor Nelson Rodríguez Monegro, como lo dije el lunes y lo he dicho en otras oportunidades, trabajó contra una costumbre de más de 30 años de incumplimiento en los hospitales, de incumplimiento por parte del personal médico, que se adaptó a ir a los hospitales, una buena parte, a que mucha gente también fajada en los hospitales, a hacer lo que entendiera, no realmente lo que le correspondía, y esto pues se ha tratado de variar, y se ha tratado de variar como corresponde, mejorando las condiciones laborales de las personas, unificándole los trabajos, con mejores ingresos, pero con mayores exigencias. Y eso realmente no se puede echar hacia atrás, y estoy seguro que no marcha hacia atrás, porque en eso la posición del gobierno y del nuevo director del Servicio Nacional de Salud es la misma. El sistema tiene que ser transformado. Y por otra parte, y eso lo destacaba también, están las presiones políticas y las presiones clientelares. Sin ellas es prácticamente imposible el manejo en el Estado. Y entonces lo que hay es que lidiar con esas cosas y empujar los cambios con cierta gradualidad. Hay varias experiencias importantes en América Latina, porque probablemente lo que quiso hacer el doctor Rodríguez Monegro también otros han querido hacerlo. Pero si eso no, digamos, está combinado con cierta gradualidad, pues puede producir colapso. Hay un libro que se titula La rebelión de los náufragos. La rebelión de los náufragos es una evaluación de la última gestión presidencial del presidente Carlos Andrés Pérez, que la hace una distinguida periodista y escritora, Marta Rivera. Y entonces cuenta cómo Carlos Andrés Pérez, por las experiencias anteriores, vuelve al gobierno, pero vuelve al gobierno con el objetivo claro de superar todos los errores que había cometido en las administraciones anteriores, y con la ilusión de dar a Venezuela el mejor gobierno de toda su historia. Y entonces echa a un lado el criterio político para la selección de su gabinete y de los puestos importantes del gobierno. Para nada el criterio político, sino, digamos, la calificación de la persona. Y bueno, eso en principio parece que va a dar resultado. La prensa lo acoge muy bien, pero en definitiva la primera base que perdió fue la de su propio partido,
Acción Democrática, y cuando con las medidas de ajustes económicos quiso, digamos, corregir algunas distorsiones de la economía, entonces vinieron las protestas populares masivas y aquel gobierno en 6 meses, 7 meses, estaba enfrentando una gran conspiración. Y no era porque se estaban cometiendo actos de corrupción, sino por el contrario, porque se estaban implementando medidas de ajustes económicos. Y a partir de ahí fue una situación de que el gobierno carecía de base social y fíjense en qué cayó Venezuela posteriormente. Pero también está la experiencia de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff intentó lo propio. Que el criterio no sea el de el político, que el criterio sea técnico. Entonces vamos a buscar la mejor gente, no importa que estén en la sociedad civil, no importa dónde estén, pero al llevar gente sin compromiso a los gobiernos, entonces eso también ha terminado en fracaso. En definitiva, hay que hacer una combinación. Y esa combinación debe de tratar de lograr, de llevar gente con vocación técnica y con vocación política a muchos puestos, no solo con vocación técnica, porque eso no ha dado resultado, lamentablemente. Amaury Jaibar. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Ayer hablé en términos generales de la pastoral de los obispos. Hoy estoy en condiciones de analizarla de manera un poco más pormenorizada. Lo primero es que ciertamente esta pastoral de los obispos, como destaca el Diario Libre en el día de hoy, no alcanzó el impacto de otras coyunturas. Y yo creo que básicamente hay 3 razones por las que este mensaje, con motivo del 174 aniversario de la independencia nacional, pues no alcanzó de inmediato, ¿no?, las repercusiones que han tenido otras pastorales. El número 1 realmente se publica en el momento en que el debate público está embelesado por el decreto con la designación de un viceministro que cumplía medidas de coerción. Ese es un elemento. El segundo elemento es que el gobierno, y por eso es que el Diario Libre titula en el día de hoy que baja la intensidad de las pastorales. Vamos a ver si consigo aquí el título del Diario Libre, que dice: Iglesia Católica baja el tono y fuerza de su mensaje. Bueno, ¿por qué ha bajado el tono y la fuerza del mensaje? Por la segunda razón. La segunda razón es que el gobierno no está en una coyuntura particularmente difícil, como sí lo estuvo en la coyuntura anterior, en la coyuntura del año anterior. Y entonces hubo 2 cosas que el año pasado hacían distinto este mensaje pastoral. ¿Cuáles eran esas 2 cosas? Número 1, había una sociedad movilizada contra la impunidad por los escándalos de Odebrecht, y eso había despertado un movimiento ciudadano de lucha contra la impunidad. Entonces, una de las cosas que motivaran este mensaje era también la lucha contra la impunidad. La efervescencia en ese momento de ese tema hacía que cualquier cosa que hiciera referencia a ese tema también estuviera en mucha incidencia, porque tenía todos los niveles de reproducción. Pero estaba eso, pero también estaba el hecho de que la iglesia usó esa coyuntura
para, de alguna manera, hacerle sentir al gobierno su inconformidad por la objeción al nuevo Código Penal por la cuestión de las 3 causales. Entonces, eso hacía particularmente distinta, por ejemplo, la pastoral de la misma coyuntura del año anterior con esta coyuntura. El tercer factor que hace distinta las pastorales, ya lo destaqué cuando comenté la pastoral con motivo del Día de la Altagracia, y es que no se advierte un espíritu autocrítico en la iglesia. Aquel mensaje que reproduce Lucas, me parece que en el capítulo 6 de Lucas, en el versículo 41-42, pues es que Jesús hace referencia a que no te ocupes de la paja del ojo ajeno sin primero extraer la viga que hay en el tuyo. Es decir, usted no puede, en un momento en que usted también está bajo cuestionamientos y donde hay temas muy sensibles que han mermado la credibilidad en su institución, usted desconocer esos temas y solo limitar la crítica a las cosas dañinas a la sociedad que están ocurriendo en otras esferas, sin usted mirar hacia su propio entorno, porque entonces ahí no hay un espíritu autocrítico y eso también le resta mucha validez. Si vemos en términos históricos, hay dos pastorales que son un referente muy importante y son contradictorias, pero son un referente muy importante, porque la primera pastoral de la Iglesia Católica, la propia Iglesia no la reivindica mucho, porque esa pastoral se produce en el momento en que sale para el exilio el padre de la patria, después del fusilamiento de María Trinidad Sánchez. Entonces, con el arzobispo Portes, firma una pastoral de la iglesia, en la que la iglesia realmente le da su espaldarazo a Santana. Esa no es una pastoral muy popular. Entre otras cosas, esa pastoral, aquella pastoral que es de julio del año de 1844, aquella primera pastoral, entre otras cosas, decía lo siguiente: solo Dios puede consolar nuestras penas, solo ese grandísimo Dios, ese Dios de dioses, de toda consolación, es el único que sabe hablar al corazón. Por consiguiente, Él os dice, por órgano de mi débil voz, pero embajador de su Hijo preciosísimo, que os mantengáis en tranquilidad, que no abuséis de su misericordia, y advertí que Él es muy celoso de su honor y de su gloria, y ya vosotros estáis comprometidos. Y por supuesto se dará por ofendido si obedecéis los mandatos y órdenes tanto del general de división. Se sentirá ofendido si no obedecéis los mandatos y órdenes tanto del general de división y jefe supremo Santana, como de la Junta Gubernativa, para la cual os combinamos con excomunión mayor a cualquier clase de persona que se mezclase en transformar las disposiciones de nuestro sabio gobierno y del bien social. Esa fue pues una pastoral, la primera pastoral fue de apoyo realmente a Pedro Santana. Y bueno, muchas personas en ese sentido tienen una imagen muy negativa. Sin embargo, hay que destacar en el extremo la pastoral que se produce, pues a finales de la dictadura, en los finales de la dictadura de
de Trujillo, que es una pastoral pues sumamente crítica por parte de la Iglesia Católica, denunciando todos los abusos de la tiranía, aquella pastoral que fue redactada por Monseñor Félix Pepén y que fue estimulada en gran medida por el nuncio de su santidad Zanini, que estaba en la República Dominicana. Entonces, esa por el contrario, es una pastoral que se reivindica mucho porque es una pastoral donde la Iglesia en un momento determinado jugó un rol importantísimo contra la dictadura de Trujillo, ya en la etapa final de la dictadura de Trujillo. Este informe, el informe que acaban de presentar, el informe que la Iglesia acaba de presentar, pues tiene varios aspectos. Lo primero es que ellos preconizan su defensa a la vida, pero esa defensa a la vida no incluye la defensa de la vida de la mujer cuando corre peligro. Y entonces ahí realmente es una defensa a la vida mutilada. Por el contrario, ¿qué dice ese mensaje? Claramente, es imposible legislar contra la vida. Es decir, que la Iglesia ahí mantiene la posición radical de que ninguna tres causales, en caso de incesto, en caso de malformación congénita incompatible con la vida, o en caso de violación, que pues sencillamente la mujer tenga que dar a luz corriendo todos los riesgos y con todas las implicaciones que eso tiene. Yo creo que ese es un criterio que hay que revisarlo, y probablemente para eso hay que apelar a otro tipo a una de las religiones naturales, como es el liberalismo, aunque no le gusta que le llamen religión, sino más bien ideología. Entonces, es muy bien su crítica. Hay críticas que son muy importantes en el mensaje. Habla de la justicia viciada, habla de la justicia viciada, y con relación a la justicia viciada, pues dice justicia viciada de raíz o porque algunos jueces le han quitado las vendas, y eso realmente es sin duda alguna un factor que ha favorecido la impunidad. Es verdad que este tema, otro tema importante que está presente en esta pastoral, es el tema de la inseguridad, que es uno de los graves problemas de este país. Y la inseguridad, la violencia, y como un tema particular de la violencia, ellos enfocan el tema del feminicidio, y ahí realmente todos compartimos la posición que están externando la Iglesia. Pero en otra parte donde esa posición se queda mutilada, es cuando la Iglesia dice que es la primera en abogar por la educación sexual, pero como decía ayer, una educación sexual limitada, porque es sencillamente ponernos a decirle a los muchachos, miren, no se puede tener relaciones tempranas, no se puede tener relaciones a destiempo, eso trae serias complicaciones, serios problemas, y pregonarle todo eso, pero resulta que lo que están diciendo los resultados es que se le está pregonando eso, pero eso no está impidiendo que los muchachos tengan relaciones tempranas. Y por lo tanto, hay que apelar también a otros mecanismos para proteger su salud, para evitar los embarazos indeseados, etcétera. Y entonces la Iglesia ahí se tranca a banda y no quiere esos mecanismos. Entonces ahí el Estado es el que tiene que jugar su rol. Ahí es el Estado el que tiene que jugar su rol. Finalmente, hay una cosa que si estamos abogando por la transparencia, y en esto yo quiero llamarle la atención a los obispos,
si estamos abogando por la transparencia, tenemos que ser transparentes. No podemos tratar de manipular a la opinión pública, ni manipular a la gente, ni abusar de la ignorancia de la gente. Yo creo que la Iglesia Católica comete un error al negar la realidad, cuando dice que, por el contrario, ellos dicen que están en una etapa de crecimiento. Y esa etapa de crecimiento de la iglesia se debe, bueno, a que hay más. Vamos a buscarlo para no distorsionarlo, pero le vamos a demostrar que realmente, en términos, que eso no es correcto. Es decir, no podemos realmente reclamarle a los otros transparencia y nosotros pretender engañarnos a nosotros mismos o engañar a la sociedad. O creer que la gente es estúpida. Entonces, yo me voy a esto, que me resultó muy extraño, cuando hablan del catolicismo en aumento. Y entonces dicen, bueno, nos alegramos como pastores del valor del crecimiento de la fe en nuestra iglesia dominicana a través del aumento del número de parroquias, capillas, sacerdotes, diáconos, religiosas, laicos y laicas comprometidos con los diversos ministerios. Eso es una burla a la inteligencia de los demás, porque ellos saben, que son bastante inteligentes, que eso no es lo que mide el crecimiento. Es decir, que el crecimiento no es un asunto vegetativo, que el crecimiento está medido en función del crecimiento de la población. Y que lo que ha ocurrido con la Iglesia Católica es que la República Dominicana está entre 7 de los 18 países de América Latina donde el catolicismo era sobre el 60% y el catolicismo ha pasado a un 48% en la República Dominicana. Pero eso no quiere decir que no hay más iglesias, porque es una manera hasta estúpida de usted abordar las cosas. Claro que debe haber más iglesias porque hay más gente. Pero cuando vamos a evaluar, por ejemplo, si un gobierno está invirtiendo más o menos en la educación, eso no es en función de que en el presupuesto de este año hay 100 pesos más, o 200 más, o 300 más, o tantos millones más que en el año anterior. No, eso es en comparación con el Producto Interno Bruto. Eso es comparativo. Entonces, en términos comparativos, que es donde se mide la realidad estadística, ellos saben que se acude a una disminución. Ah, bueno, pero como a la gente es fácil de engañarla, decirle, no, disminución. Pero mira, antes habían 3 parroquias y ahora hay 5. Antes habían tanto y ahora... No, pero venga acá. Y es estúpido que se le está hablando. No, hombre, no. No. Ustedes saben que en términos estadísticos las cosas no se miden, las cosas no se miden así. Ah, pero yo puedo incluso hoy tener un salario mayor que el salario que yo tenía hace un tiempo y hasta tener menor poder adquisitivo. Hasta menor poder adquisitivo yo puedo tener. Ah, pues yo gano más, pero me ha subido la prima del dólar. O yo gano igual y me ha subido la prima del dólar. Entonces yo no puedo decir, mira, que en términos absolutos yo ahora tengo 10 pesos más, 20 pesos más. No. Es en comparación con el poder adquisitivo de lo que yo estoy, de mi salario. Ahí es que se mide la situación, no en función de que a mí me están dando 2 o 3 pesos más. Entonces ellos lo saben muy bien. Entonces, ¿cómo dan una respuesta tan nimia? No, hombre, no. Hay que ser autocrítico. Hay que ser autocrítico y no tratar de manipular, porque entonces usted no tiene calidad para pedirle a los otros que sean autocríticos y que sean transparentes. Cambio y fuera.